Hola, mi nombre es Oscar Durán, creador y host de Mentes Creadoras, el podcast donde tengo conversaciones con personas increíbles que se atrevieron a crear y a construir una vida a partir de su pasión. Hola, la mente creadora que conocerás hoy lleva 6 años haciendo algo que suena simple, pero que resulta ser uno de los trabajos probablemente más difíciles del mundo corporativo. Enseñarle a la gente a pensar antes de construir una presentación o abrir el PowerPoint. Natalia Garcés, cofundadora de Skill Lab, ha entrenado a más de 1,000 profesionales, ha diseñado más de 3,500 slides y trabaja con empresas como Mastercard, Nubank y L'Oreal. Pero lo que más me interesa de su historia y que vas a escucharla a continuación no son sus clientes o sus números. Es que ella eligió un nicho muy específico en un momento de la historia y de la humanidad en el que todo el mundo dice que hay que hacer de todo y que todo se puede hacer con tecnología. Hoy vamos a hablar de presentaciones, ¿sí? Pero en realidad vamos a hablar de lo que significa comunicar con intención en un mundo donde la inteligencia artificial puede hacer mucho más de la mitad del trabajo por ti. Natalia Garcés, bienvenida a Mentes Creadoras. Por fin logramos este episodio. Por fin lo logramos. O sea, no, así la gente no lo sepa, 6 años. 6 años conozco a Oscar y hace Literal. 6 años, en pandemia, tuvimos la oportunidad como de hablar y, ay, sí, tenemos que hacer algo. Y ahí nos quedó, y 6 años después de una pandemia. Total. ¿Tú te acuerdas cómo nos conocimos? Claramente, obviamente. O sea, yo creo que en la época de la pandemia entramos a todos los webinars habidos y por haber. Y yo Sí. era yo era todo. Y me gané tu libro, el libro que estabas rifando, y ahí conectamos. Y bueno, 6 años después, aquí estamos. 6 años después. Yo recuerdo que yo hice como un comentario así todo como medio guerrillero al respecto de las empresas de investigación de mercados y yo no tenía ni idea, tu esposo trabajaba o trabaja pues en investigación de mercados. Trabaja en Nielsen, es el director de Insight de Nielsen, entonces, bueno, ya va a cambiar de cargo, pero sí, yo me acuerdo completamente, y ahí se dio la conversación, pero mira lo que logra un comentario guerrillero en un momento así como medio random, pero bueno, Total. aquí estamos. Oye, Nata, pues nada, súper, muy feliz de tenerte por aquí. Por Eh, 2. Tú hoy en día, pues eres la cofundadora ya desde hace un buen tiempo de una compañía que se llama Skill Lab y de otra que se llama Tutopress y has estado como muy metida en el mundo un poquito como de educación, storytelling y como marketing y demás. Pero antes de llegar aquí, ¿qué hiciste? Bueno, te cuento un poquito, ya Tutopress, yo no estoy en Tutopress, ahí te Ok, doy ese dato, pero con Juan seguimos siendo amigos, ya. socios en absolutamente todo, y tú nos conseguiste básicamente fue por Tutopress. Tutopress era Sí. una plataforma de educación que nos enfocábamos, sobre todo en pandemia, a educar a esas personas como de cámaras de comercio muy chiquitas, Cali, o sea, era educación, no éramos Plaxi, no queríamos ser Plaxi, Ujú. queríamos ser educación enfocada para don Pedro, doña Liliana, la tienda, ¿sí? O sea, ese era el foco completo. Y Skill Lab, pues ya, Skill Lab fue una empresa pandémica. Yo no conseguía trabajo, una cosa muy loca, yo no conseguía trabajo. Y un cliente que tenía de la otra empresa que tenía me llamó como, Nati, estamos en pandemia, necesitamos un curso de presentaciones. Y yo, se le tiene, te lo tengo. Obviamente ya había estudiado el tema, o sea, yo toda mi vida he hecho presentaciones, o sea, en el mundo corporativo, saliendo un poquito como lo que me preguntaste, diciéndote como en el mundo corporativo, realmente, Oscar, nosotros nunca nos enseñan a hacer presentaciones, o sea, nos mandan a la maldita sea, si así decirlo, es como vaya, haga y haga lo que usted piense como usted lo cree, ¿sí? Nunca nos enseñaron en el colegio, nunca nos enseñaron en la universidad, o sea, era haga una presentación y ya. Entonces, realmente el arte de hacer presentaciones no solamente es lo visual, ¿sí? Es transferir la información de manera correcta para que el otro tome una decisión. Es como una persuasión. O sea, al final la presentación es una herramienta que me ayuda a persuadir a otro para que tome una decisión que yo quiero o cumplir el Ujú. objetivo que yo quiero.
¿sí? Entonces, bueno, yo trabajé en Mastercard unos años y ahí mi día a día era hacer presentaciones. Yo hacía presentaciones para Sí, todos los como buen bancos, consultor. pero yo no era consultora, o sea, cero consultora. eh, no tenía de pronto, digamos que las personas que yo estudié mercadeo y de pronto Ajá. un poco las personas que estudiaron economía, ingeniería, eh, como que su tipo de presentaciones va un poco más enfocada a toma de decisión. Yo creo que las personas que estudiamos de pronto mercadeo, diseño, todo eso no existe. Sí, entonces al final mi objetivo con esas presentaciones es que los bancos tomaran una decisión de una propuesta que yo les estaba haciendo. Ajá. Sí, y entonces decía, pucha, yo cómo hago que estas personas hagan lo que yo quiero, tomen la decisión que yo quiero o informarles que algo va mal, pero que no suene mal. Sí, que al final ese es el objetivo de los informes. Los informes pasan mucho, Oscar, que la gente piensa que un informe es volverse reportero. ¿Sí? Sí, sí, Como sí, total. saca una información y presento y bueno, y eso es lo que hay. No, o sea, un informe es para tomar decisiones también. Entonces, yo cómo construyo esa narrativa, cómo transfiero esa información, cómo manejo el público en muchos sentidos, no solamente visuales, sino también cómo yo lo comunico para que tomen la decisión que yo quiero. Entonces, como volviendo a eso, es como Skill Lab fue una empresa pandémica por necesidad completamente, pero ya venía un conocimiento de cómo son las presentaciones en el mundo corporativo, Sí. ¿sí? Que nos tiran al, al río así como vaya, defiéndase usted, pero realmente eso tiene metodología, o sea, tiene estructura, tiene, cuando una cosa es visual, pero otra cosa es transferirlo y toda la parte del lenguaje no verbal, cómo manejo una reunión difícil en una presentación y hago recuperar al público para que no se me vaya. O sea, son demasiadas cosas que no solamente es lo bonito visualmente, ¿sabes? Ujú. Sí, total. Oye, y entonces ahí arrancas en pandemia, pues como por esta oportunidad que se da. Ajá. eh, y como que en qué momento dices, bueno, aquí hay una oportunidad y esto puede ser pues algo más, ¿no? No solamente como el curso o algo así. Sí, sí, sí. Bueno, imagínate, pan- para muchas, obviamente para muchas personas pandemia fue como, pandemia, para mí fue mi vida antes y después. Ajá, Em, Se dio la oportunidad, imagínate, yo dije, voy a hacer ese curso para ese cliente, by the way, era Johnson y Johnson, no era un cliente pequeño, era un ajá, cliente grande, y dije, bueno, pues nada, tengo un producto digital, que ahí en ese momento estaba, pues, el tema de los productos digitales, dije, tengo un producto digital que lo puedo seguir vendiendo, pero yo sigo buscando trabajo, ¿sí? ok, Y una conocida del mundo eh, pandémico en ese momento que tú hacías amigos, agregadas al que te parecía y le escribías, bueno, una amiga del mundo pandémico trabajaba en ese momento en La República y me escribió como, Nati, mira, me parece súper chévere lo que estás haciendo con tema de presentaciones, yo no sé presentar, ¿me sí, ayudas? Y yo, por supuesto, yo te ayudo. Ahí le ayudé con una presentación y me dijo, ay, ¿y te parece si te hago como un artículo? Y yo, de una, o sea, no hay ujú, problema. Me dijo, no, porque me parece un tema muy interesante para la parte, la sección de gerencia. Y yo, perfecto. Yo pensé, Oscar, que iba a hacer una cosa así. sí, O sea, una cosita así. Ah, no, fue una página. ok, Y mi vida antes y después de eso. ¿Sí? Entonces, yo no tenía página web, yo no tenía nada, Oscar. Y empezaron a escribir y Skill Lab empezó a crecer de la manera que yo no me imaginaba. Entonces, en ese momento, obviamente estamos en pandemia, la gente le está oyendo al Zoom, le está oyendo al Meet, la gente, o sea, había un concepto de presentación muy distinto a lo presencial, que era lo virtual. claro, Entonces, ahí se abrió como la caja de Pandora de la oportunidad que había, que yo no lo había visto. Sí, yo ujú, dije, esto es un curso pequeño y obviamente Esquilab empezó a tener, pues todos estos años, ya 6 años, empezó a tener varios cambios, pero mi objetivo más grande en
yo creo que nosotros no somos como, ay, el curso o el coach de hacer presentaciones, sino que nosotros nos comprometemos realmente que haya un cambio de mindset de cómo se hacen presentaciones y realmente qué es una presentación efectiva. Es que la gente piensa, y digamos, me frustra un poco a veces, que pensamos que la presentación efectiva es un slide bonito. Y Ajá. eso no es una presentación efectiva. Por eso, bueno, ahorita que vamos a hablar un poco del tema de inteligencia artificial, Sí. es como, ay, se te va a acabar el trabajo. Y yo, en ese aspecto, yo no creo, va a mejorar, va Ujú. a mejorar, pero ahí es donde ya la gente ya está cayendo en cuenta, porque ya tengo clientes que me han dicho, no, Natalia, no, ya lo estamos haciendo con inteligencia artificial. 2 semanas después, Natalia, necesito Sí. ayuda. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a Ahí, hablar un poco de eso. ahí yo quiero retomar una cosa que me pareció muy interesante lo que estabas Sí. diciendo y es como que, ¿qué es realmente una presentación efectiva? Porque justamente cuando uno en el mundo corporativo le hablan de presentación, pues piensa en el PowerPoint, o sea, piensa Oh, en el slide, ¿no? Entonces, pero pues al final presentar tiene mucho más que ver con varias cosas más, además de los slides, ¿no? Un poquito, ¿cuál ha sido tu experiencia vendiendo eso? O sea, como que, porque no es tan sencillo vender el concepto completo. Para la gente una presentación es, sí, como el meme, ¿no? Como, venga chino, diseñeme esto, usted que es diseñador. ah, exacto, exacto, y que me sale más barato. Sí, sí, Total. sí. Entonces, mira, y gracias porque en serio es una pregunta que cuando tú vendes esto, es como, ¿cómo convenzo a esta persona que Ujú. piensa esto y llevarla a otro concepto diferente? O yo no diría que el concepto real, porque todos podemos tener conceptos distintos y hay gente Sí. que no se sale de allí y dice, para mí eso es una presentación efectiva y está perfecto. Y ese no es mi cliente. ¿Sí? Ajá. Entonces yo, obviamente, cuando ya empezamos a vender es, mira, una presentación efectiva se compone de 3 cosas. La primera de mensaje, estructura y orden de la información. Nosotros acá decimos que el orden de los slides altera el resultado, Sí. ¿sí? Entonces es muy distinto esas personas, esas presentaciones de misión, visión, ta, ta, ta. Entonces yo creo que eso se ha cambiado un poco, pero es, oye, si tú no organizas o estructuras o escoges la información correcta, el impacto de tu presentación no va a ser el correcto. Sí, no. Ajá. Primero, el mensaje, que es estructura y orden de la información. Segundo, la persona, o sea, el que transfiere la información, ¿sí? El que presenta, ¿sí? Entonces, hay 2 aspectos allí. Es el cuerpo, que el cuerpo es toda la parte de yo cómo comunico, cómo transfiero. El cuerpo también hace un poco parte de lo visual, de lo que se está viendo. Entonces, ahí sí entra lo bonito, ¿sí? Ajá. En el cuerpo, porque yo también digo que si yo soy una persona que me he visto bien, que estoy en el mundo de la consultoría, estoy en el mundo corporativo, pues mi presentación tiene que, oye, tiene que reflejar un poco lo que es mi personalidad o la personalidad corporativa. Que ahí es donde le digo a la empresa, es que no están viendo a la persona, están viendo a la Sí. compañía en su parte visual. Ese es el cuerpo. Y la voz. La voz es cómo transfiero eso, cómo la persona realmente está transfiriendo emociones, porque hay algo muy chévere ahí, Oscar, y es que la emoción automáticamente reacciona en el comportamiento. Entonces, si Ajá. yo estoy nervioso, estoy ansioso, neurona espejo, te lo voy a pegar a ti. Totalmente. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener un slide hecho por eh, la mejor agencia. ¿Sí? Puedo tener un slide hecho por inteligencia artificial pro, hiper, mega pro. Pero si en la transferencia de la información yo estoy nervioso, estoy ansioso, o en la conversación de la presentación me hacen preguntas difíciles y yo no tengo las herramientas para ser asertivo, ese slide bonito se entierra. Sí, totalmente. ¿Sí? Entonces, eso es una presentación efectiva, que tenga 3 componentes: estructura, orden de la información, cuerpo, tanto la persona, o sea, todo el lenguaje, el diseño, pero también la comunicación. ¿Sí? Cómo la persona está transfiriendo de manera asertiva ese slide, esa presentación, que son muchos ámbitos. O sea, el mundo corporativo no solamente es la presentación comercial, sino es la presentación
para dar una mala noticia interna, para juntas directivas. O sea, hay tantos tipos de presentación que si yo no sé comunicar de la manera correcta, como vuelvo, lo repito mucho, ese slide bonito no sirve de nada. Total. Y eso me parece muy bacano porque creo que nos lleva justo a introducir el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como empezamos cada vez a tener mayor capacidad de diseño con la inteligencia artificial, entonces Figma, pues como con un montón de avances en inteligencia artificial, el mismo Claude con Claude Design, y entonces uno ve a todos los influencers mostrando presentaciones increíbles y uno va a hacerlo y a lo mejor no le funciona de la misma manera. Pero esas tres cosas que tú acabas de nombrar, cuando uno se inserta en el mundo de la inteligencia artificial, pues al final lo que empieza a ver es que tiene mucho más de humano que necesariamente de la carpintería, como yo digo. Pues porque al final el slide eventualmente se podrá hacer manual o con inteligencia artificial, pero esas tres cosas que tú decías, como la estructura, el orden, el cuerpo, la voz, la intención, la actitud, pues son cosas que difícilmente uno puede lograr con inteligencia artificial, ¿no? Totalmente, completamente. Y mira que lo veo en el día a día. Ahora que ha sido un proceso de ver a las personas hace un año a verlas ahorita en nuestros entrenamientos. Entonces, ellos tienen que llevar una presentación. Acá te cuento un poco. Nuestro entrenamiento es personalizado. Yo no entreno equipos. Okay. La gente, las empresas es como, no, somos 35 y yo no voy a entrenar 35 porque, ¿qué pasa allí? Y para responderte eso, es que todos somos como los dedos, somos distintos. ¿Sí? Entonces hay unos que son muy buenos en lenguaje no verbal, pero hay otros que no son tan buenos. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la necesidad del humano, volvemos al humano, podemos generar cambios y ese es nuestro compromiso. ¿Sí? Entonces, sí he visto esos cambios de las personas que llegaron hace un año con una presentación no tan bonita, ahora llegan con unas presentaciones súper bonitas, que, by the way, todas son igualitas, porque todas las hicieron con el mismo GPT, entonces se nota, y es como, yo digo, perfecto, ¿no? Pues nos vamos a enfocar 100% en toda la parte del lenguaje no verbal y todo. Llegan y yo hago un ejercicio, y te voy a quitar la presentación, el slide. Okay. Y no, pero ¿por qué no? O sea, si tú lo hiciste, si tú lo creaste, si tú lo construiste, tú te debes saber la información. ¿Sí? Y es como, y se vuelven reporteros. Ahí es cuando yo digo el reportero. Entonces empiezan a mirar el slide y empiezan a contarme el slide. Digo, no, pues para eso me lo mandas. Sí, total. Entonces, la dependencia de lo visual va a pasar, y sobre todo cuando se empiezan a hacer diseños más bonitos, pero al ser humano le pasa algo, Oscar, y es que pasan dos cosas. O tú me pones atención a mí o le pones atención al slide. ¿Sí? ¿Y yo qué necesito? Yo necesito que me pongas atención a mí. Claramente el slide es importante porque soporta y refuerza el mensaje que yo te estoy transfiriendo. Pero el slide es solamente eso, es una herramienta. Pero el humano, o sea, lo que yo tengo que trabajar para transferir de manera adecuada es un mundo muy grande. Yo tengo que entender al público que le estoy comunicando. Entonces, ha llegado algunos líderes, obviamente ya millennials. Sí. Así no, uno le suena raro decir como líderes ya millennials, que me dicen, ¿cómo le llego a estos pelados en una reunión de motivación? ¿Sí? Entonces, es muy diferente. Es muy distinto. Entonces, eso solamente lo hace el humano, eso no lo hace un slide. Bonito. Sí, total. ¿Sí? Entonces, hay que entender como todo, como de qué me sirve tener un slide bonito y que es un soporte, más no le quita la presencia a lo que es transferirlo correctamente. Totalmente. Entonces, cuando empiezas en esa estructuración un poquito como del mensaje, ¿no? Yo
como que en mis palabras lo llamo el hilo Ajá. conductor, pero al Sí, final sí. tiene que ver un poquito como con qué es lo que quiero dejar al final en la gente, ¿no? ¿Cómo empiezas a construirlo y qué impacto tiene ahí o podría tener o no tiene la inteligencia artificial? Mira, yo creo que, y allá voy a meter un poco en el tema de los prompts, porque Ajá. siempre me ha preguntado como, bueno, Natalia, entonces, ¿qué prompt hago para esto? Entonces yo le digo, ok, tú puedes tener un prompt genérico entendiendo tu audiencia, Ujú. ¿sí? Como líderes de tal industria o mi jefe que hace esto y esto y esto. La intención. Entonces, mira que partamos de eso. La intención no la sabe la inteligencia artificial, ¿sí? La Ajá. intención la sabes tú, ¿sí? Y la intención puede cambiar. Entonces, no puede ser un prompt estático. Puede ser que hoy tuve una reunión y mañana la necesidad cambió de eso. Entonces, el hilo conductor cambia, ¿sí? Total. Y hay que tener muy en cuenta esto, Oscar, que tú sabes que la inteligencia artificial tiene una memoria y cuando tú le das una información, él se va a quedar con ella, ¿sí? Entonces, Sí. así tú cambies algo, él va a quedar con la memoria del primer objetivo que le diste, Ujú. ¿sí? Y va a querer como arreglar o Sí, como acomodarla. acomodar Sí. para que la próxima presentación siga el primer objetivo. Y ahí es donde entra el pensamiento crítico. Sí, ahí es donde entras tú es, bueno, esto que me está dando realmente, si es lo que yo estoy buscando o divagó y me está tratando de llevar, porque eso hace la inteligencia artificial, o sea, te lleva a la primera información que le dijiste, esto es súper importante y no, por favor, no te salgas de esto. Y claro, él se queda con eso. Sí, Entonces, sí, sí. volvamos al hilo conductor, es el objetivo. Los objetivos cambian y Ujú. solamente yo sé cuál es el objetivo de las necesidades que voy a tener. Entonces, partamos del objetivo. Sin un objetivo, no se puede construir una presentación, ¿sí? Porque empiezan a hacer Frankenstein, Sí, ¿sí? Entonces empieza ay, voy a ponerle esto porque es súper importante, ay, voy a ponerle esto porque uno nunca sabe. Y eso desvía el mensaje. Entonces, total. yo siempre digo que el objetivo, haz de cuenta que es como la parte de la mesa, como la parte superior de la mesa, eso es el Sí. objetivo. Y las paticas que sostienen la mesa son los slides. Entonces yo tengo Ajá. que escoger slides adecuados que sostengan esa parte superior de la mesa, porque si no se me va a caer, ¿sí? Entonces ahí es cuando yo tengo que escoger, tener el criterio de no la inteligencia artificial, yo, porque yo soy la que conozco el negocio, yo soy la que conozco la necesidad, ¿sí? Yo tengo que tener ese pensamiento crítico de cuál es la información, no la información que le parece importante a la inteligencia artificial, no la información que me parece importante a mí, es la información que le parece importante al otro para tomar esa decisión o para quedar tranquilo. Porque yo también, por ejemplo, hablemos de los informes, es cuando se construye un informe, yo quiero que mi jefe quede tranquilo que todo Sí. está haciendo bien. Entonces, mira que cuando construimos presentaciones y le dejamos a la inteligencia artificial, al final la inteligencia artificial me quiere dar gusto a mí, pero ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el que realmente toma la decisión? Y aquí yo digo algo que de hace muchos años, yo no me invento ni nada de que la frase la dije yo, se la escuché algo en un momento y es hablar para aportar y no para descrestar, Ajá. ¿sí? Entonces, yo tengo que pensar en el otro. ¿Qué necesita el otro? Cuando yo hablo para yo quedar bien o hacer una presentación para yo quedar bien, porque es que el objetivo es que yo resalte, es que yo logre, es que, pues la inteligencia artificial te va a dar todo el gusto de la vida con eso. Te va a dar una cosa donde Oscar se vea el más inteligente y pero cuando yo pienso en el otro, y pasa mucho a eso, que no le damos la información correcta de mi audiencia, de qué está buscando el otro, Que ahí, ¿sí? eso que dices se me parece súper relevante. Nosotros en Estrategia, en mi compañía, tenemos un programa de inteligencia artificial para líderes. Y un Ujú. poquito la tesis o el concepto es IA como partner de pensamiento. Y en general al líder y a las personas, pero sobre todo al líder que está acostumbrado, digamos, ya a un nivel,
digamos, como jerárquico, de dinámicas muy diferente, le cuesta mucho entender que la inteligencia artificial no es la que te da la respuesta, sino que al final es la herramienta que te ayuda probablemente a construir la respuesta, pero que el criterio y el contexto, pues al final lo va a seguir teniendo siempre él o ella, ¿no? Y cuando tú hablabas del criterio, como que me venía eso a la cabeza y yo decía como, pucha, tiene todo el sentido, ¿no? O sea, es como criterio, estructura de pensamiento, al final el líder sigue siendo el responsable de poner eso sobre la mesa. Correcto. Y sabes que dices algo muy importante, Oscar, y es, si yo dejo que la inteligencia artificial haga todo por mí, yo voy a ser reemplazable. Ajá. Simple. Ay, la inteligencia artificial me va a reemplazar. Ok, ¿usted está dejando que lo reemplace? ¿Usted Ujú. está dejando que sus presentaciones la haga 100% la inteligencia artificial y no tenga criterio? ¿Yo por qué necesito? Pues nada, de paso un prompt Total. y eso. Y mira que en las presentaciones pasa mucho que se dan conversaciones y la gente no piensa eso. La gente piensa que la presentación es 30 minutos o 40 minutos de slide y ahí queda. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la conversación después de esa presentación? Sí. Que en las organizaciones es frecuente. O una pregunta dentro del slide. Ujú. ¿Sí? Si no hay pensamiento crítico, yo todo se lo dejé a la IA, yo me voy a bloquear. Porque ha pasado, lo he visto. No, yo esa presentación la hago mañana a las 7 de la noche, En presento a las 15 9 minutos. en 15 minutos y esa es la magia, o sea, súper, no, o sea, para eso no está. Visualmente es una ayuda muy grande. Ujú. El criterio no puede dejarse a 15 minutos, ¿sí? Totalmente. Porque la Totalmente. conversación, un número, mira, y hay gente que no, ni siquiera, o sea, por favor Sí. revisen los datos, revisen todo, porque puede estar dándole algo que hay jefes súper visuales y se van al número que no les cuadra. Y es como, ustedes no se Ujú. cogen el número. Y es como, no, pues la IA me... Entonces, en serio, preparen, construyan su narrativa, ¿sí? Partan de su objetivo, piensen en el otro, piensen qué necesita saber el otro para tomar la decisión, qué es relevante y qué no es tan relevante, no para ustedes, para el otro, ¿sí? Y piensen también qué tipo de conversación o qué tipo de preguntas difíciles se puede dar dentro de esa presentación para que no Totalmente. se desvíe, que pasa a veces mucho, y es que como nos confiamos tanto en los slides, nos confiamos tanto en la presentación, hay una persona que tiene una pregunta y es como Sí, que nos saca totalmente de la nos, línea. nos saca de la línea y además no ni siquiera tuvimos el tiempo de pensar de que eso podía pasar, Ujú. ¿sí? Y no estamos preparados, porque aprendemos tanto de la IA, a Sí. poder responder asertivamente y no desviar la conversación, porque pasa a veces mucho, es cuando se dan esas preguntas dentro de las presentaciones, se desvía la conversación. Total. Entonces es Totalmente. volver a recuperar. Entonces es como eso es muy común. Súper. Y entonces, listo, ahí pasa uno esa primera etapa y después venía una que me parece clave y además muy bonito que pues una persona como tú, con toda la experiencia, con los clientes que logras impactar y demás, pues lo tenga como dentro de su estructura de presentaciones. Y es la persona, ¿no? Que a veces también se nos olvida cuando intentamos comunicar algo, ¿no? Yo le decía, la semana pasada estaba en un evento fuera del país y estaba de speaker, um, y entonces alguien me decía como, ojo, porque es como, son como medio del sector financiero, entonces pues yo no sé si los tenis, yo no sé si la camiseta, y yo le decía, pero es que si yo voy a presentar disrupción e inteligencia artificial y me pongo corbata, pues es como muy extraño, ¿no? O sea, es muy raro. Estoy Eh, tratando de imaginarte tú así, como que digo, aquí claro, me pasa. sí, o sea, y si además no puedo hablar duro y no puedo mover las manos, como soy yo, no me tengo que quitar las manillas, yo qué sé, pues va a ser súper difícil para mí transmitir el mensaje.
¿Cómo manejas eso? Porque además también tienes un público que no es tan fácil, ¿no? No. Trabajas con marcas que además son top of the world en marketing, en mensaje, en comunicación. Entonces, ¿cuál es el reto ahí un poquito? Mira, el reto es no pierdan su esencia. O sea, eso es lo primero que yo les digo a ellos. Ese, ese famoso dicho que en marketing que uno decía, confundir reinarás. No, Ajá. no, porque al ser humano le pasa algo y es cuando no hay Ujú. congruencia, ¿sí? Cuando no hay congruencia entre lo que dice y lo que ve, es como que automáticamente es como, acá algo no me cierra. Y cuando ese no me cierra pasa, no se genera credibilidad, Sí, ¿sí? Y sin credibilidad no hay confianza. ¿Sí? Entonces yo tengo que creerle a lo que estoy viendo. Entonces yo les digo, no dejen, o sea, yo no quiero que ustedes acá sean unos robots de buenos días, mucho gusto. No, ¿sí? Yo quiero que ustedes piensen en hablar para, o sea, una vez construido toda la narrativa, una vez teniendo todo eso, párense siempre en hablar para aportar. Yo te voy a hacer un ejemplo, Oscar, y es como cuando tú cuentas algo que le va a ayudar a las personas, yo creo que por eso ha sido el éxito de estrategia, porque tú quieres ayudar genuinamente y eso se siente, ujú. ¿sí? Cuando tú quieres, tú te emocionas, tú dices, eso les va a ayudar, pero cuando tú te paras en quedar bien, Sí, total. ¿sí? En quedar bien, si te critican algo, es como, ¿qué pasó? ¿Sí? En cambio, sí, cuando uno recomienda con un amigo, entonces nunca cambies, o sea, como tu parte, lo que tú eres, porque es tu esencia. O sea, yo creo que Sí, nosotros acá no venimos a cambiar esencia, venimos a dar herramientas para potenciar esa esencia. O evaluar completamente de pilas de pronto que no estás teniendo buen manejo de esto, cámbialo por esto, pero sin cambiar el ser. Porque si total. no, nos vamos a volver como los filtros de Instagram. ¿Sí? Sí. Ya, o sea, todas las presentaciones se van a ver iguales. Por lo menos que el diferencial sea yo. Que no sé si te ha pasado, pero me pasó recientemente con un presidente de un grupo muy grande aquí en Colombia y es la gente empieza a comunicar como comunica la IA. Y eso es algo, de hecho encontré un paper sobre eso porque después de esa conversación dije, no puede ser que nos esté pasando esto. Entonces, el personaje, por ejemplo, hablaba muy como habla la IA de es esto, no es esto, es esto. Entonces yo decía como es increíble que la inteligencia artificial está empezando a moldear el lenguaje y la escritura también, porque está bien que la uses como una palanca y yo creo que es importante que también los que nos escuchan y Sí, nos ven, pues no se lleven el concepto equivocado. no, Yo no, vivo no. en el mundo de la IA, tú lo sabes, trabajo con inteligencia artificial, hago producto, etcétera, etcétera, pero al final yo creo que hay unas habilidades humanas y una esencia humana y por eso hicimos esta séptima temporada en el podcast que no se puede perder, ¿sí? No, Si la total. IA empieza o permitimos que la IA empiece a moldear el lenguaje corporal, el lenguaje, digamos, como Como nuestra voz, hablamos, nuestra forma de comunicar, pues va a empezar a ser muy complejo esa diferenciación, ¿no? exacto. Y yo creo que ahí es cuando los que se diferencian van a brillar. Claro. ¿Sí? Mira que pasa mucho ahorita en el mundo de los Instagramers, de todo eso, es cuando los que están teniendo más viralidad y más visibilidad son los que no son iguales a todos. Sí, Sí, ese pensamiento de es que este le funcionó, entonces tengo que copiarlo, es que este le sirvió, entonces tengo que hacerlo y replicar y nos volvemos una réplica, ¿sí? La tal réplica cual. Temu. Sí, sí, Nos sí, tal volvemos, cual. nos volvemos réplica Temu y, y eso es y como te vuelve réplica Temu, te puede reemplazar la IA. Y algo que tú dices, Oscar, muy, muy importante. Yo vivo también, o sea, de la IA. Es decir, Ujú. ha ayudado mucho a mejorar procesos yo le decía a un cliente, no, mira, te tengo la presentación en una semana, ahora te lo puedo tener en 2 días, ¿sí? Sí, Hay una realidad, pero la estructura y los de la información la seguimos haciendo nosotros, ¿sí? totalmente. Preparar al cliente para que vaya a transferir esa presentación, lo seguimos haciendo nosotros.
Entonces, en esa parte de cuerpo y en esa parte de lenguaje no verbal, nosotros trabajamos con actores. Ujú. Nadie mejor sabe manejar un escenario que un actor, ¿sí? Porque nosotros aquí, pues yo grabo un video y si no me gustó, pues le corto. Imagínate un Sí, actor que está en teatro, no puede decir, no, espérese, me equivoqué en la línea. No. sí, total. Y eso es lo que pasa cuando tú presentas, ¿sí? Tú tienes que preparar tu cuerpo para cada uno de los slides, tienes que preparar tu cuerpo y tu voz para responder. Hay, hay algo que nosotros hacemos en voz, sobre todo, y es las palabras visuales también tienen voz. Si yo voy a decir algo, esto es muy grande, o sea, ¿dónde le quiero yo dar la entonación? Y la gente no reconoce eso. ¿Sí? ¿Qué pasa con los silencios? Le tenemos muchos miedo a los silencios. Queremos seguir súper rápido de hablar porque queremos que esto termine ya. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, hay que entender que cada slide tiene un tiempo para que el otro procese la información. Eso no te la va a dar la IA. O la IA te puede dar el tip, correcto. Ay, Total. te lo puedo. Pero vivirlo, hacerlo, es lo que nos cuesta. Nos quedamos mucho con la información que nos da. Leemos un momentico y pensamos que ya somos expertos, porque ahorita todos son expertos. Sí. ¿Sí? O sea, todos, claro, todos sabemos de construir presentaciones, todos sabemos Que de lenguaje no verbal y todo eso. eso que estás diciendo, bueno, hay dos cosas y aquí Ujú. anoté una para que no se me olvide, te voy a preguntar, pero eso que acabas de decir a mí me parece clave porque, claro, tú hoy en día, o sea, si uno lo pensara de manera superficial, cualquier persona puede presentar de cualquier cosa, incluso sin ser experto, ¿no? Porque tú le dices a la inteligencia artificial, no sé, Claude, quiero hablar de fútbol y entonces eres el nuevo Carlos Antonio Vélez del fútbol. Um, pero al final, ¿dónde queda la profundidad? ¿No? El expertise, la trayectoria del líder o de la persona que está eventualmente queriendo comunicar algo. Ahí yo creo que hay otro componente importante de cómo comunicar y es la profundidad que puede tener esa persona que está transmitiendo el mensaje versus la profundidad que te da la IA, que en su gran mayoría pues es un nivel, yo diría, uno de superficialidad. Exacto. Y hay una delgada línea, una muy delgada línea, y yo creo que ahí es la línea que todos tenemos que tener cuidado y es la reputación. Ajá, ¿Sí? Entonces, yo por quedar como experto, por decir, porque es que la IA me da todo, estoy dispuesto a jugarme mi reputación. ¿Por qué? ¿Cuándo se nota eso, Oscar? Cuando te hacen una pregunta, ¿sí? claro. Una pregunta profunda. Sí, Y espérate, digo, le pregunto a la IA, como en su momento, Sergio Fajardo dijo, ¿dónde queda busca en Google, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, el punto aquí es, yo también tengo que pensar en las consecuencias que puede tener eso, ¿sí? Entonces, Claro. un, miren, acá para que se los lleven, decir no sé está bien, Ujú. ¿sí? No tengo la respuesta en este momento. No sé la profundidad de este tema. Está perfecto, ¿sí? Y eso nos hace también humanos, porque nos podemos equivocar. Hay mucha gente cuando esa presentación, ay, es que dije mal esa palabra. ¿Qué tiene malo? ¿Sí? Sí, total. ¿Qué tiene malo? O sea, humanizar un poco eso es importante y no salirnos de creernos mal porque nuestra reputación, la credibilidad que yo puedo generar puede venirse al suelo por creer que la IA me va a dar toda la inteligencia. Sí, total. Oye, decías algo ahorita que me pareció muy relevante, porque digamos, tú y yo vivimos en el mundo un poquito de los servicios. Al final Total. nuestras compañías Ujú. venden servicios, ¿sí? Um, y hablabas del tiempo. Entonces, ahora le puedo entregar al cliente una presentación completa en días y no en semanas o meses como lo hacíamos antes. Ujú. Eh, pero eso, yo creo que esa discusión tiene por detrás una discusión aún mayor, que es la discusión del valor del servicio, ¿no? Porque el cliente, o sea, como que en general la gente
tenemos la percepción de si yo me demoro un mes, pues eso va a tener un precio, pero si me demoro un día, pues tiene otro precio que normalmente es menor o debería ser menor Claro. en la percepción de la gente. ¿Cómo haces tú para esa percepción de valor en tu servicio? Mira, esa pregunta yo misma me la hice. Y es como, porque uno le tiene miedo a decir. Entonces, hay que diferenciar dos cosas. Una, o diría tres cosas, tres. La primera es lo que hablamos, la estructura y el orden de la información. Y yo le digo al cliente eso. Le digo, ¿cuántos slides tiene tu presentación? No, Natalia, tiene 40. Perfecto. Miremosla juntos, porque para eso yo soy consultora. Digo, esto está mal organizado. Y ese es mi valor. Yo me siento con el cliente a revisar, no la IA, yo me siento con el cliente a revisar para evitar, y aquí también, obviamente yo ya tengo ojo de IA, le digo, pilas que esto lo hizo la IA y se nota muchísimo. ¿Sí? ¿Estás tranquilo con eso? Sí, no hay problema. ¿Sí? Entonces, ya empezamos, esa es la primera parte, ese es mi valor. El segundo, que es el diseño, yo le digo, ok, ¿quieres un diseño que sí va a estar ayudado por la IA y se va a ver un poco? ¿O quieres un diseño? Yo tengo mis diseñadores que es completamente cero IA. Sí. Es como cuando tú vas a hacer algo personalizado, ¿sabes? O sea, ¿quieres el diseño estándar, entre comillas, o quieres que el arte, como un cuadro hecho a mano, ¿sí? ¿Qué quieres? No, pues, Nati, no tenemos tiempo, me voy por esto. Me ha pasado también que cuando le entregamos me dice, uy, Nati, ¿será que estos dos slides los podemos hacer disruptivos y eso? O sea, nosotros nos acomodamos a todo eso. Pero el gran diferencial, Oscar, es cuando el cliente me dice, quiero que me entrenes para presentarlo. Ok. ¿Sí? Quiero que me entrenes para presentarlo. Y eso lo hace Skill Lab. O sea, y aquí lo que nos ven Skill Lab no es slides. Skill Lab es Totalmente. Que ese iba a comunicación. ser un poquito mi cierre, o sea, mi cierre de esta pregunta, y es como al final uno empezaría a entender que, como en muchas cosas hoy en día, el valor real está siendo lo humano. Es decir, en tu caso, la preparación, el cuerpo, la voz, la intención, etcétera, etcétera. Hablaba con una buena amiga y me decía, vea, hoy en día diferenciarse es muy sencillo. Yo le decía, yo no lo veo tan fácil, pero ella me decía, piense en lo siguiente. Usted está sentado en una sala de un aeropuerto. Si usted es la persona que está leyendo un libro, usted per se ya es el diferente. Y lo único que tuvo que hacer fue sacar un libro de su morral. No tuvo que hacer mucho más. Y eso que tú dices, pues como que me conecta mucho con eso. Y es el gran diferencial de presentar, no es presentar per se, es poder comunicar el mensaje que tengo a la persona correcta con mi persona y mis skills y demás. El valor está en lo humano, ¿no? El valor está en lo humano, está en la esencia de, ¿qué es esto? ¿Sí? Es poder conectar, las emociones conectan, la narrativa conecta. Ayer publiqué un post de un jugador neozelandés, ¿sí? Que la gente lo explotó por internet y mira lo humano que son, o sea, lo humano que somos. Queremos visibilizar al que menos tiene visibilización porque eso nos mueve. Esa es la narrativa. ¿Sí? Total. La narrativa no es si el tipo hizo muchos goles, la narrativa no es si el tipo se ha ganado una copa, no, la narrativa ahí fue, hagamos famoso a el menos famoso de todo. Entonces ahí todo el mundo se unió porque eso es algo humano y se viralizó de una manera increíble. Entonces hay cosas dentro de la narrativa que tenemos, no se las podemos dejar a la IA. ¿Sí? Hay narrativas que tenemos que hacernos. Andrés Gómez, que me gusta mucho, no, yo creo que lo conoces, es un consultor también, es de reputación, él dice, tenemos que hacernos cargo de lo que el otro entendió. Tenemos que hacernos responsables de lo que el otro entendió. No es como, yo lo hice ni ahí, pues usted verá. Sí, como yo le solté el mensaje y ya usted verá. Usted verá. ¿Sí? Tenemos que hacernos responsables de lo que decimos, cómo lo decimos,
cuándo lo decimos. Entonces, cuando nosotros hacemos toda esta experiencia de entrenamiento es, no vas a soltar este slide en esta parte de la conversación porque va a estar densa. Suéltalo en tal parte. ¿Sí? Ok. Entonces, como que, y por ejemplo, y ahí es donde yo estudié mercadeo y obviamente sé toda la parte de estructura, orden de la información, pero ¿por qué trabajo con actor? Porque yo no soy actriz. Ajá. ¿Sí? Y eso es un arte, o sea, ser actor es un arte infravalorado, Sí, total. pero aplicarlo al mundo corporativo ha sido uno de nuestros mayores diferenciales, ¿sabes? Trabajar con actores que viven el día a día de sostener un público en una obra de teatro así, yo digo, ¿cómo hacen? O sea, tener la persona, y sobre todo que ahorita todo lo queremos ya, somos súper dispersos, ¿cómo hacen esas personas para tener 2 horas entretenido? Sí, fíjate que ahí hay otro componente un poquito de esa conclusión que estábamos haciendo ahorita y es el valor de la tecnología y de la inteligencia artificial se está cuantificando en muchos casos en velocidad y tiempo ahorrado y eficiencia. Y eso hace que el humano crea que lo rápido es bueno. Y puede que en algunas cosas la rapidez nos ayude a hacer muchas cosas, como tú decías ahorita. Pues si lo necesitas de afán, te lo puedo entregar de afán y te lo puedo entregar muy bien hecho. Ahora, el proceso de pensar la narrativa, entender cómo comunicarla, cuál es un poquito como como cómo se va a comportar tu cuerpo para transmitir el mensaje, es el proceso humano y de pensamiento crítico que no va a poder, por lo menos en el corto plazo, ser reemplazado y que toma tiempo, ¿no? Toma tiempo. Pues Sí, exacto. O sea, la gente también piensa como, no, ya tomé la consultoría, soy el presentador 10 de 10. No, esto es enfréntense. O sea, háganlo, vuélvanlo parte de algo muy total. sencillo, Oscar, prender la cámara. Ajá. Sí. ¿Sí? Prender la cámara. Eh, hace parte de tu presencia virtual. Sí, yo estoy acá presente. Yo siempre, cuando no me prende la cámara, cuando todos están ahí, yo veo los cuadritos, siempre les digo, ¿ustedes saben cuál es el peor dolor que puede sentir un ser humano? O uno de los peores dolores que puede sentir un humano. Sentirse ignorado. Sí, total. Y es como, y si yo no los veo a ustedes ahorita me siento ignorada. Entonces Sí, empiezan a prenderse las cámaras. ¿Sí? sí, totalmente. Entonces, Totalmente. es que las personas tengan la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar sus procesos, independientemente sea presentación, pero que sean conscientes de que el pensamiento crítico para la ejecución de eso siempre va a depender de ellos, si no quieren ser reemplazados. Total. Ese va a ser nuestro diferencial. Y yo cada vez estoy viendo algo, Oscar, y es que todos los soft skills, o sea, todo lo humano va a tener una potencia increíble. Sí, la gente, o yo creo que la gente de recursos humanos veía el soft skill como, ay, el relleno, se va a volver Sí. como aprender Excel, Sí. Total. ¿sabes? Totalmente. Oye, estamos llegando al cierre. Me ha encantado la conversación. Creo que Aquí nos podemos me ha hecho quedar. pensar en un montón de cosas. Sí, de lo que hago y demás. Pero si tuvieras que eliminar una palabra un poquito como de el ecosistema emprendedor y empresarial, ¿cuál sería? Eliminar una palabra. Em, ¿Cuál eliminaría? Telemundo, del ecosistema es yo soy así. Ah, me encanta. Nos enfrentamos mucho al yo soy así. Yo hago las cosas así y Ujú. no va a cambiar. Sí. Me encanta eso. Oye, y otra, si tuvieras, digamos, como que incomodarte en una habilidad o en una situación, digamos, para crecer, ¿no? ¿Cuál sería esa habilidad o esa situación en la que voluntariamente te incomodarías? Uf, exposición.
Ok. Me cuesta, y trabajo en esto, ¿no? Me Sí, sí, cuesta. sí, es muy curioso. Es muy curioso. Yo creo que Skill Up ha sido el empuje de exponerme un poco más, Ujú. porque mi habilidad social no es tan grande, así la gente no lo crea, no es tan grande, soy muy cerrada con mi círculo, pero me ha tenido que incomodar. Para crecer me he Sí, tenido que incomodar, ir a networkings, ir a como un poco de eso, y todavía cuesta un poco, pero hay que hacerlo. súper, A súper, muy las bien. mujeres nos cuesta, no creas. Después hablamos de eso. Ok, ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues Nata, creo que ha sido una gran conversación. Antes de irnos, si la gente quiere conectar contigo, ¿dónde puede hacerlo? Sí, como que dónde encuentran a Skill Up, dónde te encuentran a ti Súper. para Bueno, eventualmente colaborar. ya estoy súper, como que LinkedIn se ha vuelto mi red. Ajá, Entonces, Natalia con H, por favor, Nath, ajá, Natalia con H, Natalia Garcés, ahí lo tienen. Y Skill Lab es skilllabco.com, ¿listo? ok, Con 3 L's, para que sí, nos busquen por ahí. Bueno, entonces, bueno, la verdad, Oscar, mil gracias. Espacio soñado por 6 años. sí, Lo sí. logramos y espero que esto le haya servido a las personas para que vean la IA de otra forma y vean las presentaciones, sepan que realmente es una presentación efectiva. Sí, total, total. Muchas gracias a ti, de verdad. Creo que fue una gran conversación. Te mando un abrazo. Bueno, Y bueno, ojalá nos veamos pronto en por Bogotá. favor, por favor, que así sea. Vale. Chao, Vale, chao. chao, chao. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte en Spotify o tu player preferido para no perderte ningún episodio y compartir este contenido con alguien que necesite un poco de inspiración. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.